buenas tardes. Vamos a hablar sobre las tablas de verdad y su aplicación en la lógica matemática. Para ello tenemos que hablar de las preposiciones, que son enunciados en los cuales se puede asociar el concepto verdadero o falso según sea el caso, pero no puede llevar las dos asignaciones al mismo tiempo. En aquellos enunciados donde no es posible definir si son verdaderos o falsos, se dice que no son preposiciones. Por lo general son aquellas que vienen con exclamaciones, interrogantes, frases imperativas y expresiones con valores indeterminados. Existen dos tipos de preposiciones: las simples o atómicas, que son aquellos que no tienen operadores lógicos, por ejemplo, Camilo asiste a clase de matemáticas. Y las compuestas o moleculares son aquellas que sí usan conectivos o operadores lógicos, por ejemplo, Camilo asiste a clase de matemáticas y presenta el examen. Esa letra I es nuestro conector lógico u operador lógico. Existen cinco conectores lógicos que nos llevan a obtener 5 operaciones. El conectivo lógico O nos lleva a la operación de disyunción. El conectivo lógico I nos lleva a la conjunción. Si entonces nos lleva a la implicación, que es la misma condicional. Sí y solo sí nos lleva a la equivalencia, que es la misma función bicondicional, y el conectivo lógico no, que es la misma negación. A continuación nos vamos a ver. Para obtener nuestras tablas de verdad, primero necesitamos saber cuántas proposiciones simples se derivan de nuestro enunciado. Entonces, n vendría siendo el número de proposiciones simples que tenemos para cada uno de los enunciados. Y la ecuación es simplemente 2 elevado a la n. Entonces una tabla de verdad para proposiciones compuestas que contienen una proposición simple siempre tendrá solo 2 filas. Con 2 proposiciones simples tendremos 2 a la 2 filas, que su equivalente es el número 4. Para 3 proposiciones simples tenemos 2 a la 3, que su equivalente es 8. Para 4 proposiciones simples tendríamos 2 a la 4, que su equivalente es 16, y así sucesivamente. Entonces, para el caso de 3 proposiciones, que serían P, Q, R, tendríamos nuestra tabla de verdad con 3 proposiciones y 8 filas para obtener las diferentes combinaciones. Siempre para nuestra tabla de verdad iniciamos con la casilla que está a la derecha, con nuestra proposición que encontramos a la derecha, y se inicia con verdadero, falso intercalados de a 1. A la segunda casilla, entonces si acá iniciábamos con un verdadero, un falso, a la segunda casilla lo vamos a hacer con el doble, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para nuestra tercera casilla ya sería el doble de esta. Si en esta trabajamos con 2 verdaderos, nuestra casilla de P serán 4 verdaderos y 4 falsos, y así sucesivamente. Acá tenemos la operación de la negación, que se llama negación de una proposición cuando cambiamos su valor verdad por un valor falso. Tenemos dos formas de representarlo físicamente. Tenemos con una línea como una L invertida o con una onda antes de cada una de las letras. Entonces, si el valor inicial era verdadero, después que la negamos se va a convertir en falso. O si empezaba con falso, se va a convertir en un valor verdadero. Tenemos la conjunción, que es la función de la letra I. Entonces su símbolo es como una V invertida. Y la única manera de que en la tabla de verdad nos dé una salida verdadera es que las dos entradas o las dos funciones que estamos utilizando, las dos proposiciones, sean verdaderas. Si nos damos cuenta acá en la tabla, en la segunda fila, tenemos P verdadero y Q verdadero, nos van a dar una salida verdadera. Pero si alguna de las dos es falsa o las dos son falsas, su salida siempre va a ser falsa. En la operación de disyunción, que es con el conector lógico O, encontramos que su operador lógico es la letra V y siempre vamos a encontrar una salida verdadera si las dos preposiciones son verdaderas o alguna de las dos lo viene siendo. Pero cuando las dos proposiciones son falsas, su salida siempre va a ser falsa. Y tenemos el condicional, o en este caso
se representa por una flecha apuntando de izquierda hacia derecha. Y acá sí es importante tener en cuenta que hablamos de un antecedente y de un consecuente. El antecedente es la letra que vamos a tener antes de la flecha y el consecuente es la letra que vamos a tener después de la flecha, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es importante tener en cuenta que la única manera que en la tabla de verdad de esta operación, la única manera para que nos dé falso en la salida es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Si nos damos cuenta, si los dos son verdaderos, la salida va a ser verdadera. Si el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, la salida va a ser verdadera. Si es el caso que las dos son falsas, la salida va a ser verdadera. Pero la única manera que la salida sea falsa es que el antecedente sea verdadero, pero el consecuente sea falso. Tenemos el bicondicional. El bicondicional se representa por la flecha con las dos líneas en sus dos puntas, apuntando a las dos direcciones. Y en este caso, la única manera que la función de salida sea verdadera es que las dos entradas sean iguales, independientemente si son verdaderas o si son falsas. Desde que sean iguales, la salida del bicondicional va a ser verdadera. Existen unas reglas para trabajar con álgebra proposicional y se da prioridad a los signos de agrupación, ya sean paréntesis curvos, paréntesis cuadrados o corchetes. Seguido a la negación, después se va a trabajar la conjunción, la disyunción, ya sea inclusiva o exclusiva, y por último se trabajan los condicionales y bicondicionales. Esta es la manera para operar el álgebra proposicional. Cuando hablamos de lógica matemática, específicamente de análisis por tablas de verdad, encontramos que existen tres términos: tautología, contradicción y contingencia. En el primer término que encontramos, que es tautología, nos damos cuenta que la última casilla que nos va a dar de nuestra operación, todos los valores son verdaderos. Si todos los valores son verdaderos, estamos hablando de una tautología. Solamente si todas las proposiciones son verdaderas. Cuando todas las funciones de salida son falsas, todas las proposiciones son falsas, estamos hablando de una contradicción. En el caso de una contingencia es cuando tenemos la mezcla de falsos y verdaderos, sin importar que 7 sean verdaderos y 1 falso, o que 3 sean verdaderos y 5 sean falsos. Desde que una sea diferente de las otras, ya nos está diciendo automáticamente que estamos hablando de una contingencia. La manera de hacer este análisis lógico es utilizando un enunciado, un texto que nos están dando. Para este caso vamos a trabajar este ejemplo. Sofía conversaba a través de Skype con su compañera de grupo colaborativo respecto a la finalización del periodo académico. Luisa le comenta: si aprueba el curso de pensamiento lógico y matemático, ¿será porque mis actividades cumplieron con la rúbrica o será que mi hermana hizo bien mis tareas? Mi hermana tiene 5 años, no es el caso que mi hermana haya hecho mis tareas, luego mis actividades cumplieron con la rúbrica. Existen 5 pasos para poder determinar si un enunciado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, el primero de ellas es que en primera instancia se definen las proposiciones simples del enunciado dado. Para este caso, tenemos que tener en cuenta que una proposición es aquel enunciado al que yo le puedo determinar dos estados, o verdadero o falso. Entonces, si leemos la primera parte, nos dice: Sofía conversaba a través de Skype con su compañera de grupo colaborativo respecto a la finalización del periodo académico. No me está diciendo realmente nada que yo pueda determinar que sea falso o que sea verdadero. Y nos continúa diciendo: Luisa le comenta: si apruebo el curso de pensamiento lógico y matemático, ¿será porque mis actividades cumplieron con la rúbrica o será que mi hermana hizo bien mis tareas? Entonces, observamos que nos dice: si apruebo el curso de pensamiento lógico y matemático. Tenemos nuestra primera proposición simple. Mis actividades cumplieron con la rúbrica, nuestra segunda proposición simple. Y mi hermana hizo bien mis tareas, nuestra tercera proposición simple. Si seguimos analizando nuestra frase, estamos repitiendo las mismas que teníamos arriba. Entonces tenemos que nuestra preposición P: apruebo el curso de pensamiento lógico y matemático. Q: mis actividades cumplieron con la rúbrica.
R, mi hermana hizo bien mis tareas. La segunda instancia es hallar la declaración de las proposiciones compuestas por medio del lenguaje natural de acuerdo al enunciado dado. Entonces, lo único que hacemos es añadirle las palabras que me daban o equivalían a proposiciones lógicas. Acá pueden observar que aparecen con los mismos colores que definí arriba para las proposiciones simples, y lo único que nos va a aparecer es que le agrego en color morado los casos en los que yo le estoy agregando el conector. Una vez ya tenga nuestro enunciado con lenguaje natural, lo que hacemos es pasarlo al lenguaje lógico. Entonces, lo que hice acá fue separar qué es P, qué es Q, qué es R, sin importar que acá vuelvan y se repitan R y Q. Y a cada una de las palabras se le da el símbolo que corresponde. Entonces, hace referencia a la contingencia. La letra O hace referencia al símbolo como una V. La letra I hace referencia al símbolo de una V invertida. Acá encontramos el símbolo de la negación. Y acá finalmente lo que hago es llevar estas frases a obtener la ecuación lógica del enunciado que nos dieron. Importante acá señalar con paréntesis cada una de las frases. Entonces, mi primera condición era mis actividades cumplieron con la rúbrica o mi hermana hizo bien mi tarea. Tenemos la proposición Q o la proposición R. Y nos decía que si apruebo el curso será por alguna de estas dos condiciones. Por eso esos están encerrados en un paréntesis cuadrado. Después nos dice y, acá obtenemos el conector I, que es una V invertida. No es el caso que mi hermana hizo bien mi tarea, entonces niego la proposición que ya habíamos llamado R, que es que mi hermana hizo bien mi tarea. Por lo tanto, es sinónimo de entonces. Por esa razón acá nos aparece el símbolo de condicional. Mis actividades cumplieron con la rúbrica, que era nuestra proposición Q. Sobre esta ecuación es que vamos a trabajar nuestra tabla de verdad. Como estamos hablando de tres proposiciones simples, hacemos 2 a la n, que es 3, 2 a la 3 nos dan 8 filas, que son las que tenemos de aquí. Nuestras tres primeras columnas de la tabla son las tres preposiciones, P, Q y R. Y comenzamos a resolver cada una de las operaciones, desde los paréntesis, como nos habían dicho, luego las negaciones, luego si tenemos más paréntesis, para obtener finalmente nuestra función de salida. Y en el quinto paso es indicar si se trata de una tautología, contradicción o contingencia, de acuerdo a los datos registrados en la última casilla de la tabla de verdad. Entonces, como podemos observar en la última casilla, encontramos que hay 7 datos verdaderos y un dato falso. Por lo tanto, tenemos una contingencia. Tenemos este segundo ejemplo. El reloj está adelantado, entonces Sara terminó el examen nacional antes de las 6 y vio salir del salón a Mónica. Si Mónica dice la verdad, entonces Sara no vio salir del salón a Mónica. O Mónica dice la verdad, o estaba en la universidad en el momento del plagio de las respuestas. El reloj está adelantado, por lo tanto Mónica estaba en la universidad en el momento del plagio. Volvemos y hacemos el primer paso, determinar las proposiciones simples del enunciado. En este caso nos salieron 5, representadas con las letras P, Q, R, S, T. Después tenemos la representación con lenguaje natural y asignamos los datos que le dimos para obtener finalmente nuestra ecuación lógica, nuestra tabla de verdad. Y obtenemos que en la última casilla, la tabla de verdad nos indica que todos los datos son verdaderos. Por lo tanto, estamos hablando de una tautología. Esta es la manera, simplemente obtener nuestra ecuación lógica, resolverla cada una de acuerdo a lo que nos dice el álgebra proposicional, que es resolver primero paréntesis, luego negaciones, luego condicionales, para así obtener nuestra función de salida, y finalmente determinar si nos trata de una tautología, una contradicción o una contingencia. Gracias por su atención.